Para el año 2016, la FAO estimó la pérdida del 50% de la superficie forestal total en el mundo. Las principales causas son el incremento de la población y la demanda de tierras para el cultivo y el pastoreo, así como los niveles insostenibles de explotación de los recursos forestales. Las cifras indican que en los siglos XX y XXI las zonas tropicales han sido las de mayor pérdida forestal. Tan solo en el periodo 2000 a 2010 se perdieron 7 millones de hectáreas de bosque en los trópicos. En México, se estima se pierden 155,000 hectáreas de bosques por cambio de uso de suelo para fines agrícolas o ganaderos cada año. México ocupa todavía un lugar importante en deforestación en Latinoamérica. Ha ido bajando la deforestación de acuerdo a las cifras que reporta México a la FAO. Tenemos que va pasando del 0.5% de la superficie terrestre entre los 90 y el 2000, luego 0.4 entre el 2000 y 2005 y luego 0.3 entre el 2005 y 2010. Aún así todavía estamos hablando de 155,000 hectáreas que se están deforestando cada año y eso es preocupante. Las inversiones forestales en México han sido principalmente dirigidas hacia fines productivistas. Desde el inicio de la gestión de bosques en 1917 a la fecha, la inversión en plantaciones forestales destinada a producción de madera ha sido privilegiada. Si bien la legislación ambiental ha evolucionado incorporando la visión ecosistémica e hidrológica, no se han logrado consolidar programas de restauración eficientes para asegurar a largo plazo los bienes y servicios que nos proporciona la naturaleza. Muchos de los programas que se lanzan para la conservación o la atención, el desarrollo forestal, tienen ese enfoque de ver a los bosques como cultivos de árboles. Ni siquiera, digamos, un sector productivo forestal que contemplara todos los aspectos productivos de un ecosistema forestal, únicamente de ecosistemas con producción de madera. Lo que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene es toda la inercia productivista, ¿no? De plantaciones, de organización de productores, de apoyo a productores, y pues se incluye un poco la atención integral de los bosques, no en la intensidad que debiera ser, es decir, sí hubo avances en el sentido correcto, pero no en la dimensión correcta. México tiene una historia muy larga en el ámbito forestal y el enfoque que ha tenido siempre es un enfoque del uso de especies exóticas, de producción de madera, lo cual se traduce en programas de corte social más que de corte ambiental. Son programas subsidiarios que, si bien sí han tenido impacto y sí han reforestado y han producido muchos miles de empleos, cuando vemos las cartas de uso del suelo y las comparamos desde los años 80, 90, 2000, 2010 y 2015, podemos ver que la tasa de regeneración de los bosques no se da. En México se conserva tan solo la mitad de la vegetación original y, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, para 2013 el 55% de los cuerpos de agua estaban contaminados y el 16.3% de los acuíferos sobreexplotados. Los costos de la degradación ambiental parecen inadvertidos y se atacan los efectos antes que las causas. Un claro ejemplo es la inversión en protección civil en el periodo 2000 a 2014, donde por un peso invertido en medidas preventivas se invirtieron 66.2 en medidas reactivas. En el caso del agua, la OCDE reveló que la falta de acceso a agua potable le cuesta a México $500 millones al año, sumando costos médicos y pérdidas de productividad. México es uno de los países con más montañas a nivel mundial y esas montañas son las que captan el agua y que después alimentan a todas las poblaciones que hay cuenca abajo. Si no tenemos ahí una cobertura forestal, lo que pasa es que no hay retención de suelos, esos suelos van sedimentándose en los ríos se van llenando de lodo, tenemos después baja calidad de agua en los ríos y más abajo en la cuenca inundaciones porque los ríos ya no tienen los lechos que requieren para el paso del agua. Entonces lo que tenemos que hacer es
reforestar muy bien la parte alta de las cuencas con las especies que pertenecen a esa zona y que están adaptadas para retener esos suelos, filtrar el agua y hacer que estas cuencas funcionen de la manera que deben hacerlo para que cuando venga el embate de estos huracanes y otros fenómenos meteorológicos catastróficos, pues tengamos menos problemas río abajo. Es en las cabezas de cuenca donde es importante mantener las masas forestales porque ahí pues es donde nace el agua y para hacer frente al agudo proceso de deforestación que hay en México hay que definir cuáles son las zonas prioritarias, definición de cuáles son las cuencas con estrés hídrico, que ya no hay nada que secarles, tienen que entrar en ese proceso de restauración. México es un país muy poblado con muchas necesidades sociales y hacer restauración ecológica, es decir, hacer bosques que no se utilicen para la producción de madera, sino para la recuperación de servicios ambientales, parecería un lujo. Sin embargo, no lo es porque hay áreas en diferentes ecosistemas que no están siendo utilizadas. Esos lugares son posibles recuperarlos, pero necesitamos más que solo dinero. Necesitamos capacidades, necesitamos diagnóstico y sobre todo entender bien este concepto y aplicarlo. Estudios de la FAO sugieren que los bosques secundarios, aquellos que han sufrido una perturbación y se encuentran en proceso de recuperación natural, son los bosques dominantes del planeta, pues representan el 58% de la superficie forestal global. En México, la vegetación secundaria ha ido en aumento debido al abandono de tierras agropecuarias, y una parte de esta superficie, ya en proceso de regeneración, representa una gran oportunidad para ser restaurada. Sin embargo, una de las mayores limitantes es la falta de personal técnico capacitado para poner en práctica las acciones adecuadas. En México, la restauración ecológica todavía está en el ámbito académico. Todavía no ha salido al ámbito institucional. Si bien las reglas de operación y en algunas leyes se menciona el concepto, este concepto a la hora de ser operativo se confunde. Muchos de los proyectos de reforestación están siendo llevados a cabo en lugares, en zonas que no son aptas para ello. Y dentro de las reglas de operación, por ejemplo, no existe el requisito de hacer un diagnóstico, tampoco el requisito de hacer un diseño de la restauración. Y bueno, siendo esto un proceso tan complejo, requeriría hacer un diagnóstico y un diseño. Otro aspecto técnico también es la falta de información, la falta de evaluación de qué es lo que está pasando con estos programas. La única manera de evaluarlos es a través de la sobrevivencia de plantas. Es un buen criterio en el sentido de que si la planta está viva, pues podríamos decir que ahí va más o menos. Pero el ecosistema es más que las plantas. El ecosistema involucra aspectos de suelos, aspectos de biodiversidad, hidrológicos y ecológicos sobre todo. Estos aspectos no están siendo utilizados en las evaluaciones. De hecho, no existe un protocolo para evaluación ecológica de la reforestación. El entendimiento de la composición y estructura de los ecosistemas es fundamental para el desarrollo del país, ya que de ello depende el suministro de recursos naturales. Las acciones y estrategias encaminadas a la recuperación de los ecosistemas son materia de la restauración ecológica, y la capacitación del sector forestal es indispensable para lograr los objetivos de recuperación, ya que los fracasos de los últimos años han resultado muy costosos económica y socialmente. Lo que se ha observado en el campo mexicano ha sido la implementación de programas que sustituyen bosques naturales por plantaciones maderables con bajos índices de productividad, la siembra de especies inadecuadas, la elección de sitios altamente degradados sin condiciones mínimas para el crecimiento de las plantas o la sobrepoblación innecesaria de árboles en las parcelas que impide su buen desarrollo. Ante estos escenarios es cuestionable el futuro cumplimiento de los compromisos en reforestación y restauración del país, cuyas metas en hectáreas van en aumento. Si para el sexenio 2012-2018 el compromiso de CONAFOR ha sido reforestar 1 millón de hectáreas, para 2020 México se ha comprometido a restaurar 8.5 millones de hectáreas dentro de la iniciativa 20 por 20.
Las bases para crear un programa de restauración tendrían que partir de la misma definición, que es recuperar un ecosistema y devolverlo a algo más cercano al estado original. Los ecosistemas todos se regeneran por procesos, no se regeneran de una sola vez ni de la noche a la mañana. Van pasando por etapas, por escalones ecológicos. Tendríamos que tener bien claro cuáles son esos escalones y el lugar que se va a intervenir, en qué escalón se encuentra, para poder hacer entonces un diseño adecuado. Tanto ProNatura Veracruz como otras organizaciones de México han aplicado exitosamente el enfoque de nucleación, es decir, el entendimiento de cómo se regeneran los bosques y entonces la intervención mínima para ayudar a que el bosque se regenere solo. No hay recetas para regenerar los ecosistemas, pero sí ya hay mucha información, mucha investigación. Se conoce bastante de las especies, se conoce bastante de la regeneración y con eso podríamos hacer un programa bastante certero para el país. Como parte del convenio de Aichi, México se ha comprometido a salvaguardar y restaurar para 2020 los ecosistemas prioritarios y a recuperar al menos el 15% de sus ecosistemas degradados. Por otro lado, como parte de la Estrategia Mexicana para la Conservación de la Diversidad Vegetal, se ha comprometido a restaurar el 50% de los ecosistemas degradados y no debemos olvidar los 8.5 millones de hectáreas dentro de la iniciativa 20x20. La necesidad de un Plan Nacional de Restauración ha dado pie a que en 2015 la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en coordinación con otras instituciones, empezaran a sentar las bases. Pero mientras tanto, sabemos que de no generar las capacidades técnicas y sin el entendimiento de cómo funcionan los bosques, no se lograrán las metas. Creo que ya no podemos tolerar a futuro que haya funcionarios que no son funcionarios que conocen el tema y que se han desarrollado y tienen experiencia, ¿verdad? Sobre todo en la parte de medio ambiente, se requiere un conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, eso es algo muy importante, profesionalizar. Y ahí vamos a tener el primer empuje, porque la gente que ya dedica su vida a un tema y siente pasión y compromiso por el mismo, ya vas de ganada, ¿verdad? Necesitamos conocer, necesitamos enseñar lo que hemos aprendido. Los mecanismos están dados, tenemos comités nacionales, comités estatales, comisiones mixtas. Entonces, la mesa está puesta y lo que tenemos que hacer es aprovechar esas posibilidades y al máximo. Lo más normal para las diferentes agencias federales en México y en todo el mundo es seguir el mismo camino que se ha seguido siempre, pero ya no nos podemos permitir eso. Nuestro capital natural se nos está yendo, necesitamos recuperarlo y para eso necesitamos hacer un mejor uso de los recursos naturales, restaurando lo que se puede y mejorar la producción. Lo que necesitamos es que haya un paso decidido. Los recursos del presupuesto gubernamental destinados a estos proyectos y además con una visión regional, ¿no? Y mejorar en serio la condición económica de la gente y ambiental de las regiones donde viven, ¿no? Se tiene subvalorado, se tiene subestimado el valor de los bosques que aportan al bienestar de las comunidades. El mundo en general ya ha entrado en una etapa crítica de su salud ambiental, ¿no? Es como un cuerpo humano que ya llegó un momento en el que, aunque no quisiera, tiene que ir al médico, ¿sí? Aunque muchos años se haya resistido, llega un momento en el que ya no puede caminar, ya no puede respirar, ya no puede mirar y está en un estado crítico. Igual está el mundo, igual está en términos ecológicos el país y el agua hasta ahorita no se ha inventado un sustituto. Por lo tanto, hay que restaurar porque si no, esa agua está disminuyendo en cantidad y calidad y eso va a crear o ya está creando conflictos sociales. Y los conflictos sociales, pues los queremos evitar a toda costa. No queremos pelearnos ni matarnos por el agua en México como ya lo están haciendo en otros países.
Instituciones de gobierno, academia y asociaciones civiles han trabajado para dar respuestas prácticas a las problemáticas ambientales. La práctica en campo ha generado conocimiento valioso para la restauración, que puede usarse para crear cuadros técnicos a través del intercambio de experiencias concretas. La restauración, mucho más costosa que la conservación, requiere eficiencia en su implementación, así como la toma de conciencia en todos los niveles de la sociedad y el gobierno. También recordemos que las organizaciones dependen de los individuos que las constituyen y el futuro de la política forestal dependerá de su gente.